Es tan importante presumir de que este festival tiene un carácter internacional y estamos viendo pasarelas y ejemplos de indumentaria tradicional de muchísimos lugares. Digo, es tan importante presumir de esa internacionalidad como del vastísimo patrimonio local del que disfrutáis los zamoranos. Vamos a seguir con la pasarela central de este sábado para conocer un poco mejor la galanura, las galas festivas del occidente de la Tierra del Pan. En esta ocasión es el propio anfitrión de este festival, Francisco Iglesias, el que se va a encargar de guiarnos por este recorrido. No podemos decir la coletilla de para el que no le conozca, porque evidentemente todo el mundo conoce a Fran, pero en todo caso conviene recordar que es el director del Aula de Folclore de La Morana, que es el colectivo que hace posible que estemos hoy todos aquí reunidos. Él se va a encargar de conducir esta presentación audiovisual y ha sido el encargado de coordinar este trabajo en el que están implicados vecinos de las localidades de toda esta zona de los Arribanzos del Esla. Son territorios abruptos y extremos, donde han florecido diferentes modos y formas de trabajar el paño, que vamos a conocer esta tarde, y que aún perviven felizmente en las arcas y en los sobraos de esa comarca. El Aula de Folclore de La Morana nació hace ya más de 25 años. Ha ido trabajando, ha ido generando diferentes líneas de trabajo, todas ellas relacionadas con la investigación del patrimonio material e inmaterial. Cada año pone en marcha, mantiene talleres de baile de pandereta, de percusión, de otros instrumentos, cursos monográficos, actividades pedagógicas para los escolares, exposiciones, gestionan una importante colección etnográfica propia y producen además espectáculos y otras actividades. El aula, como les decía, ha desarrollado una intensa labor de investigación y difusión de la etnografía de toda la provincia de Zamora a través de innumerables campañas de trabajo y proyectos en el terreno, dentro de las poblaciones, de las propias comarcas, como es lo que vamos a ver hoy. Estos días hemos estado hablando de un acontecimiento importante, que es el centenario de la exposición del traje regional de 1925. Francisco también está colaborando con el Museo Nacional del Traje para el Congreso Internacional sobre esta exposición que se está preparando y del que nos habló ayer su directora. La figura de Francisco Iglesias trasciende también este festival y trasciende estas actividades anuales, digamos, del colectivo. Es una persona bien conocida que participa activamente en la Semana Santa de Zamora, ha contribuido a recuperar tradiciones y elementos de la tradición como el personaje de la tarasca en el Corpus. En definitiva, es una figura clave en la conservación del patrimonio cultural zamorano. Como ha dicho bien Patricia, todo el mundo conoce a Francisco en Zamora, pero poco queda que decir. Tiene un currículum extensísimo. Es licenciado en Bellas Artes, comenzó en el grupo Doña Urraca, un grupo decano en la ciudad, el grupo decano de la ciudad de Zamora, y desde la agrupación belenista La Morana también se ha dedicado a la promoción belenística de las tradiciones navideñas tanto de Zamora como de otras provincias de España. Y desde el 2021 dirige este maravilloso Festival Internacional de Indumentaria en el que estamos. Y poco más que decir. En resumen, Francisco Iglesias sin duda es un activista y una figura central en la conservación del patrimonio cultural zamorano, combinando su formación académica con un profundo compromiso con la etnografía y la identidad local.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta presentación. Acabamos de ver unas imágenes conservadas gracias a la familia Stener, procedentes del trabajo que realizaron de grabación, de seguimiento de las obras del Salto de Ricoballo, de la presa de Ricoballo. Y posteriormente hemos visto también unas imágenes de la construcción del viaducto Martín Gil. Vamos a hablar de la indumentaria tradicional de la tierra del pan, de la tierra del pan más occidental. La tierra del pan que, para los que no sois de Zamora y que hoy nos acompañáis en este Teatro Ramos Carrión, se sitúa en la zona central de la provincia, circundada en la parte izquierda con el cauce del río Esla, que viene desde León, y desde la derecha la limita el río Duero, el cauce del río Duero. Es en ese esquinazo, ese cruce, esa faja que confluye en esos dos ríos, donde se sitúa este territorio del que hoy vamos a hablar. Territorio que es muy amplio. La Tierra del Pan es una comarca bastante grande y vamos a centrarnos en esos límites occidentales de la misma, en esos extremos, porque son tierras extremas, en esa concreción donde vemos que es la parte izquierda, la parte que va hacia la raya de Portugal, la que vamos hoy aquí a tratar. Normalmente no hay una división clara entre la parte oriental y occidental de la comarca, pero sí tendríamos el cauce del Valderaduey. Sería un poco el punto de inflexión en cuanto a la etnografía y a la cultura popular. Nosotros vamos a centrarnos en unas localidades determinadas. Son las localidades que han sido objeto de nuestro trabajo de campo, de nuestras excursiones, de nuestras visitas y de nuestra insistencia en preservar y en conservar estos indumentos tradicionales. Vamos a ver la indumentaria de estas localidades gracias al tesón, sobre todo, y a la insistencia de personas con nombres y apellidos que hasta allí me han llevado, muchas veces casi obligado, para constatar, para intentar conservar, por lo menos documentar muchas prendas de las que vamos hoy a ver aquí en este escenario. Yo quería que pasaran ya mis compañeros para que vayamos un poco iniciando esa visión de la indumentaria tradicional de esta zona. Un aplauso para ellos. Ponte del otro lado, un poquito ahí atrás. Ahí, atrás. Aquí. Vamos a empezar con Mireia y nos va a servir un poco de modelo para, mientras voy contándoos un poquito de lo que ha ido todo esto, terminar de vestirla aquí en el escenario para que veáis un poco lo que no se ve normalmente, lo que hay debajo, ¿no? Y que es tan interesante. Como os decía, este interés y este afán que hemos tenido de la gente de La Morana, yo creo desde nuestra creación en 1999, ha sido la indumentaria tradicional, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que la culpa de que hoy estemos aquí es, como os decía antes, de personas con nombres y apellidos, ¿no? Gente que procede de estas localidades que vamos a ver, que hemos visto y que hemos estado estudiando desde finales de los 90, año 98, 99, serían las primeras visitas a Villaseco. Luego empezamos ya también con visitas a Andavías y Palacios del Pan, donde hemos hecho el mayor rastreo sistemáticamente, prácticamente la totalidad de las familias que han querido colaborar y fundamentalmente también de lado también hemos tocado la localidad de Almaraz de Duero, con lo cual tenemos más o menos una idea bastante certera de cómo fue el indumento popular en estas dos localidades. Bueno, tenemos a Mireia, que ya ha vestido, por supuesto, la calceta, la media, sujeta con la liga. Tendríamos un manteo que podría ser un manteo dominguero, de domingar perfectamente, pero que hoy nos va a servir de manteo bajero. Ella viste también un corpiño o justillo, como llaman en esa zona, que tiene una decoración de paño, sobre todo en la parte posterior. Son prendas que, aunque a priori puedan parecer bastante arcaicas, son de bastante reciente confección. Y en algunos casos son de una sola pieza, han perdido la división, la pata de la gallina que solemos llamar, y eso nos indica que
nos recuerdan a piezas más arcaicas, más antiguas, pero que la decoración solamente sirve como decoración. Realmente las prendas son más modernas. Y digo son más modernas porque estas indumentarias que estamos viendo y que en el trabajo de campo que hemos realizado y que vais a ver por ahí van saliendo las imágenes de algunas piezas, no todas, es imposible. Creo que calculaba cuando empecé a preparar esto que hay como unas 5.000 y pico fichas solamente pues, del material que se ha ido recopilando en estos años y es imposible verlo todo hoy, pero sí que vamos a ir viendo piezas, detalles sobre todo para fijarnos en materiales, en texturas, en tipos de decoración. Manteos de este tipo, Villaseco, estamos en Villaseco del Pan, hay muchísimas tipologías, hay muchísimos tipos de soluciones para vestir la parte de abajo del cuerpo. Nosotros normalmente llamamos manteo a esta parte, esta falda, este faldumento, ¿no? Y hay muchísimas fórmulas para decorarlo. En este caso tendríamos un manteo de tirana. Mira, a ver si consigo. Ahí está, muy bien. Tendríamos los ataderos que cierran todo el vuelo recogido en la parte de atrás y la tapeta, la trapa de la parte de adelante, ¿no? Todo el mundo lo puede ver. Si os fijáis, prácticamente la totalidad del vuelo está recogido en la prega y en toda esta parte del fondo de atrás, con lo cual hace que toda la figura, todo el volumen vaya hacia la parte de atrás y nos deja prácticamente plana la parte de adelante. Ahora vendría la faltriquera en algunos casos, porque en algunos casos la meteríamos por la manera, ¿no? Por la abertura del cimero, pero la vamos a dejar encima para poder lucirla un poquito más, ¿no? Tendríamos el manteo cimero, en este caso ya tiene decoradas las cuendas, los pliegues, ¿veis?, de la parte de atrás, y en este caso hay una labor de lana, de aguja, en otras veremos una labor de piquillo industrial, de lanilla, que era muy usual, muy popular. Y los ataderos, las cintas pañeras, que son el único adorno que queda en la parte posterior con una lazada graciosa. Vamos a poner la faltriquera, que en esta zona llaman bantal o avantal. Es importante también ir recopilando, ir quedándose con esos vocabularios propios de cada comarca y no generalizar. El generalizar en esto es totalmente un error, ¿no? Cada zona guarda esa tradición. En este caso la faltriquera de paño, como veis, decorada con paño rojo la base, una cintilla en el borde y más profusa su decoración y en el borde que queda visto debajo del mandil. En este caso tendríamos un picote. En este caso tenemos, yo creo que se ve bien la manera de recoger el vuelo, es la más usual en la tipología que hemos visto en esta zona. Estamos situados en el pico que nos quedaba entre los dos ríos, entre el Esla y el Duero. Y aquí tenemos fórmulas de decoración y de construcción de prendas que van luchando entre el norte, el sur, el este y el oeste. La comarca es una especie de esponja, la comarca de la Tierra del Pan, que va cogiendo sobre todo rasgos importantes del aire alistano, de lo alistano, y lo mezcla, lo mistura con el aire de lo charro, esa influencia del área sur de la provincia, ¿no? Y dan resultado, por ejemplo, prendas como la camisa, que normalmente están realizadas en lienzo en lugar del lino, y mezcla la parte tradicional del bordado, la técnica de la camisa que normalmente podemos ver en una tierra de Alba o en una comarca listana, con algunos puntos y detalles y sobre todo motivos también de las camisas que encontramos en la zona del área sur, la zona de Sayago. Terminamos colocando el dengue. En este caso
vemos cómo funciona la técnica de lo alistano, de superponer, de aplicar cintas, galones de seda, pero con una solución, haciendo unas eses, haciendo una culebra que recorre toda la pala y la pieza de la gabacha, para darle otro aire diferente. Nos recuerdan a esas eses de esas gabachas, esas escarpinas sayaguesas. Es decir, con técnicas de un lado solucionamos motivos decorativos del otro. Y así se va mezclando un poco el norte, el sur, el este y el oeste. Dejamos los ataderos fuera para que queden colgando y adornando. Y tendríamos aquí el indumento festivo que hemos documentado y localizado. Es complicado saber, vete girando para que te puedan ver, así, muy bien. Es complicado saber realmente cómo se vestían las prendas, puesto, por ejemplo, en esta zona, aparte de estas imágenes que hemos conservado, ¿no?, de esas obras y de esa fiesta del poblado de Muelas del Pan, el que os habrá hecho gracia, estaban bailando el aurresku, eran los operarios, los obreros que venían del País Vasco cuando se construyó el Salto. Y entonces se hacían convivencia, lógicamente, con la gente propia de los pueblos, y en esas imágenes están por un lado bailando aurreskus, haciendo deportes tradicionales vascos, y por otro lado vemos a las parejas bailando bailes propios de los pueblos cercanos, de Muelas, de Villaseco, de Almaraz, ¿no? Y es una forma, claro, saber cómo se utilizaban estas prendas viene de una memoria muy cercana. Hay recuerdo de cómo se utilizaban porque se han venido gastando manteos. Hablamos con gente que todavía ha utilizado manteos en su pueblo. Estamos hablando con gente que ha conocido manteos. No estos manteos que se reservaban para las festividades más señaladas, lógicamente, y que la gente más mayor, cuando hemos hecho el trabajo de campo, señala como protagonistas de festividades patronales, de ofertorios, y que en su último capítulo de existencia y pervivencia se utilizaron para el carnaval. No para el carnaval como disfraz, sino para el carnaval como para ir al carnaval del martes de carnaval, que aquí a veces confundimos un poco los términos, ¿no? Normalmente siempre nos dicen el uso del pañuelo, bien de alguna de las maneras, sobre todo encontramos muchas tipologías de pañuelos, ahora los vamos a ver, pero vemos en las fotografías pocas porque no tenemos, pero sí en algunas imágenes que también hay grabadas, como hay muchas formas de poner el pañuelo, que podría recogerse así, azartado a la cintura, siempre con una bandeja, pero normalmente se estilaba mejor el hacerlo en la parte superior de la nuca. Dejando un poquito ver también, que era una gracia que hacía en una conquetería, dejando ver la entrada justa de la raya del pelo peinado, porque debajo de los pañuelos, siempre lo digo todos los años, la gente, las chicas, las mozas, las señoras, iban peinadas. Normalmente, cuando os vistáis con el pañuelo, intentar hacer aquí un pequeño bulto para que se vea como que hay un moño o que queremos reflejar un moño, porque siempre nos va a dar muchísima más sensación de realidad. Un aplauso para Mireia. Nos ponemos un poquito para atrás. Bueno, la ropa, cuando hemos estado haciendo trabajo de campo, en algunas localidades la ropa de los chicos prácticamente inexistente. Hemos tenido un poquito más de suerte en Villaseco, en Almaraz, hemos encontrado algunas prendas. Hay restos de esa última. ¿Por qué? Porque los hombres, siempre lo están diciendo durante estas jornadas, durante estos días, son los primeros que abandonan el uso del vestir popular. Se reserva para determinadas ocasiones o celebraciones asociados a algún rito, y si no hay algún rito particular en las localidades, pues ese uso va desapareciendo, ¿no? Vuelvo a decir que todavía tenemos suerte de que algunas prendas hemos encontrado, pero realmente es un tanto por ciento muchísimo más pequeño. Por cada 10 prendas de mujer aparece una de mozo, de chico, de hombre. Entonces es complicado. Pero bueno, sí nos podemos hacer una idea, porque todavía nos cuentan que lo vivieron, que lo vieron y que han conocido prendas que ya no existen. Por ejemplo, no hemos encontrado calzón ya en esta zona, con un calzón original, una pieza testigo. Sí nos hablan de ellos y sí nos hablan de que existieron calzón y que la gente gastaba calzón, lógicamente, como en otras zonas cercanas, pero en este caso es una reproducción. Pero sí tenemos un chaleco
una pieza testigo de Villaseco del Pan, que a Miguel le vale, ¿verdad? Ha entrado en ese chaleco. Es complicado porque la ropa es pequeña. Vamos a ver ropa, estamos viendo ropa original. Es muy difícil encontrar gente que se meta en esta ropa todavía. Y claro, es complicado, pero traerla al escenario pues nos parece siempre muy interesante, con todo el respeto, con todo el rigor, con todo el cuidado del mundo que ponemos y con todo el mimo, y además con la confianza que nos pone la gente que nos ha prestado hoy estas prendas para, de alguna manera, conocer esta indumentaria tradicional. Le hemos dejado puesto ya el chaleco porque ha costado meter los botones, son de muletilla, hay que meterlos con cuidado y para no hacerlo deprisa y corriendo. Tendríamos que colocar la faja, hemos encontrado fajas muy bonitas, algunas van a aparecer por ahí en las imágenes, generadas en telar, realizadas en telar, con labores de colores que atraviesan normalmente la parte roja, ¿no?, del fondo. Vamos a ver si Miguel se sujeta aquí y empieza a girar hacia ahí. Ahí está, vete girando. Ahí, ya queda pincelada. Ahora tira más, tira más, tira más. Tira bien, muy bien, muy bien. Más ahí, bien. Se nos han olvidado la chaqueta, la han dejado abajo. Una chaqueta de paño. Irla a buscar mientras voy explicando la capa. Vamos a ver una capa de capillo. Una de las capas que existen en nuestra provincia de Zamora y que compartimos con otras comarcas y que además tenemos que reivindicar, porque por supuesto la capa parda por antonomasia, la listana, la de la Tierra de Alba, pero hay otras capas muy interesantes en nuestra provincia que ante la sombra y la fama de estas otras pues están quedando un poquito como más relegadas y nos parecen igual de interesantes. La zona de, por ejemplo, de los valles, de Benavente, esta otra capa que encontramos en la Tierra del Pan. El vestir tradicional del hombre tenía su culmen, por así decirlo, en la utilización de la capa. Significaba pasar de mozo a adulto, el tener capa y el vestirla ya en las celebraciones, en el concejo, en las reuniones comunales y en el entierro, en una boda. La capa era como un poco el signo de ser ya miembro de la comunidad. Es decir, tenías que tener capa normalmente para ya considerarte como totalmente efectivamente. Muchas gracias. Vamos a quitarla y lo terminamos de vestir. Mete por ahí la manga, coge bien el puño que no se nos vaya. Ahí está. Pon la manga para atrás. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. La chaquetilla normalmente estamos un poco acostumbrados visualmente a ver a la gente en mangas de camisa cuando viste el traje tradicional. Es una imagen un poco alejada de la realidad. Bien es cierto que es la más reciente que tenemos y un poco también pero normalmente el ir en mangas de camisa no se estiraba, a no ser en las faenas agrícolas del campo o un rigor muy grande ya de calor, de verano. Es decir, siempre había cubrir las mangas, igual que se superponían este tipo de prendas, corpiños, justillos, apretadores, había incluso alzabustos, prendas que ya no se encuentran, no es fácil encontrar, pero que existieron. Es decir, hemos ido un poco despejando, desprendiéndonos de muchas prendas que no han pasado hacia nosotros, no se conservan tan bien. Entonces hay que reivindicar también el uso de chaquetillas, jubones, jubonas, chambras, porque todos estos elementos configuran realmente la figura del campesino, del popular, en casi todas las zonas de nuestro país. Ahora ponemos ya la capa encima. Tendríamos ya sobre la cabeza un pañuelo de percal estampado, en este caso, y como última prenda le añadimos, siempre saldría por aquí, el monedero de labor de aguja, donde iría la monedica, la llave, y que tendríamos ahí guardado. Y tendríamos un sombrero de ala con una colonia, una plumina, alguna flor, una ramina de hierba de San Juan, como gala no masculina. Sería un atuendo festivo, como estábamos comentando, de Villaseco del Pan. Un aplauso para Miguel.
Bien, a mí me gustaría trasladar en esta tarde, de alguna manera, la emoción, Elena, que se siente cuando tú llegas a una casa, porque siempre tienes que conocer a alguien, alguien te lleva, alguien, oye, ven, que fulanita tiene algo, tiene de estas cosas que te gustan a ti, Fran, y llegas y se te abre un arcón, te suben a un sobrao, abren un armario viejo o empieza a aparecer todas estas prendas que estamos viendo. Todas las prendas no son de la misma casa, todas las prendas no pertenecen a la misma familia. Nosotros hemos ido recomponiendo un poco un puzzle a través de todo lo que hemos ido encontrando y que vemos en las imágenes, una parte, un poco de lo que sería la estampa. Pues un poco también a tenor de la información que vamos recopilando también al hacer las fichas con la gente, ¿no? Sobre todo de fórmulas, sobre todo de ciertas formas que se van repitiendo, que son comunes y que entendemos que serían las propias de esa zona, ¿no? Al final es lo que buscamos. Vamos a ir viendo ahora algunos ejemplos de esta indumentaria tradicional, de esta comarca zamorana, y vamos a seguir, como hemos empezado con Villaseco del Pan, pues vamos a ver algunos ejemplos más que visten nuestros compañeros. En este caso, digo nuestros compañeros por la costumbre, pero hemos cambiado un poco el formato. En este caso hemos involucrado a algunas de las familias y gente de estas localidades que son los que están vistiendo la ropa, con lo cual no están tan acostumbrados como, por ejemplo, algunas veces otros años que habéis visto a mis compañeros de La Morana, pero nos parecía muy interesante enlazar la cadena y que fueran ellos mismos los que sacaran esta indumentaria en el escenario, y por ahí estarán sus familias y la gente propietaria de las prendas a la que de corazón de verdad queremos darle hoy las gracias. Todas las prendas que habéis visto en la exposición, que proceden de Almaraz, de Andavías, de Palacios y de Villaseco, y las que estamos viendo en el escenario son particulares, son de gente que las han cedido para que podamos disfrutarlas y conocer esta indumentaria popular. Vamos a pedir a nuestros compañeros que vayan saliendo de Villaseco. Bueno, vamos a ver diferentes formas, ¿no? Yo voy a ir hablando un poco de lo que veo, porque al final no puedo hablar de todo por el tiempo, pero sí vamos a hablar de la joyería, el momento joyería, vamos a hablar el momento decorativo, el momento formal de materiales, en los cuales, por supuesto, predomina la lana. Y es que con la gente con la que hablábamos en Villaseco han conocido 3 y 4 telares funcionando. Hoy ya no queda ninguno, casi no hay ni tienda en el pueblo. Entonces, claro, al final esto es una estructura, viene de una fórmula de vida que ya no existe. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo se generó estas prendas? ¿Quién las hizo? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se teñían? ¿Cómo se confeccionaban? ¿Quién las bordaba? Entonces, hay mucha pregunta, mucha duda, y ciertamente con todo este trabajo que hacemos vamos intentando encajar las piezas. Se va consiguiendo muy poco a poco, pero yo creo que va a ser imposible. Nunca vamos a entender verdaderamente el motivo, ¿no? el origen, y siempre te basas un poco en estudios, en trabajos que al final vamos a intentar un poco ir concatenando. Las camisas, como decía, siempre nos aparecen en tono pardo. La decoración de las gabachas puede ser más al aire alistano, más al aire sayagués, como vamos a ver en un ejemplo después. Aquí tenemos 2 mandiles de picote. Este sería, fijaros cómo reparte el vuelo de una forma mucho más ancha que el mandil alistano, que lo tiende a estrechar en la cintura. En este, que por ejemplo se conoce como mandil de los rayos de sol, porque carece de la decoración de color roja, los hilos de la trama de color roja, y solamente se basa en los hilos amarillo, verde y azules como tiene. El corpiño, en este caso el manteo. Date la vuelta, vamos a ver los manteos. 2 fórmulas parecidas, una banda que se despliega horizontalmente, toda la longitud del vuelo de la pieza, y sin embargo cambiamos el material, cambiamos el tipo de decoración y mantenemos la técnica. En este caso es un vaciado. Vaciado es cuando colocamos la parte de la banda, se coloca sobre el tejido base y se va vaciando con la tijera el motivo. Claro, no son tan detallados, tan perfectos como los recorteados o los recortados.
que tú puedes con la tijera modelar muchísimo más una pájara, una flor, un tulipán, sino que esto vas vaciando y vas sacando como pequeñas piezas alargadas, ¿no? Y te va quedando el hueco. Luego los huecos se rellenan de cintillos, se rellenan de puntitos de paño, se rellenan de plaquitas metálicas conocidas, como todos sabemos, como lentejuelas, huevecillos. En este caso ya ha sido rellenado posteriormente, como veis el brillo de la lentejuela de plástico se ve con los focos, ¿verdad? Lo delata, pero sin embargo en las piezas antiguas hemos visto huevecillo metálico antiguo y hemos visto también incluso puntaditas de colores para resaltar estos vacíos que se crean y se generan al recortar las bandas, ¿no? Tenemos aquí un corpiño, aquí tenemos un cuerpo, una jubona, y en este caso hemos solucionado la parte de arriba con los pañuelos merinos. Hay una extensa tipología de pañuelos en esta zona en los cuales se destacan la vistosidad estos pañuelos merinos de color vinagre, que les llamaban, estos que son de color marrón, medio vino, ¿no? Cuidado ahí. Muy bien. Pues nada, la joyería en la cual combinamos el coral con también la joyería de filigrana que vamos a ver con la gargantilla, la vamos a ver en algunas de nuestras compañeras. Y en este caso, unas preciosas calabazas de plata. Pues estamos en esa zona de influencia, como decíamos, de lo norte, de lo alistano, que viene desde la Sierra de la Culebra. Muchísimas gracias, chicas. Un aplauso. Un poquito más adelante, aquí, que si no nos salen a reñir, que no salimos en la luz. Mira, tenemos aquí, vamos a hacer una estampa, pues un poco también, hemos agrupado también por tipologías de prendas y con esta ya nos despedimos de Villaseco del Pan. ¿Qué ha pasado? Ya vale, ya vale. El primer traje que tenemos, que tenéis a vuestra izquierda. Cuando estamos haciendo el trabajo de campo, nos aparece muchísima prenda negra. Cualquiera persona de las que estemos aquí, que más o menos alguna vez haya investigado, haya ido a alguna casa, hay muchísima prenda negra. Bien hecha en origen o bien hecha por tinción, ¿no? Porque cuando llegaba el luto a una casa era necesario, imperativo legal, que toda la gente vistiera de negro durante una temporada. En unos sitios esos periodos se alargaban más, se alargaban menos, pero esto era una norma social que se seguía rajatabla. Por eso encontramos tanta prenda negra. Esto depende también un poco también de cada familia, ¿no? Cómo se vivió esto, cómo se hacía. Pero sí quería mostrar un ejemplo. En este caso, vamos a ver un poquito vosotros más para atrás. Quieta ahí Marta. Mi compañera Marta viene con la colegiala, viene con el manto. Vamos por aquí. Y debajo de la colegiala tendría, gírate Marta, un pañuelo que en este caso se habrá teñido apagando sus colores definitivamente para poderse seguir utilizando en el luto de la casa. Incluso se hacían medias, ligas para el luto. Y ahí nos aparecen en estos ejemplos. En Villaseco hemos encontrado muchísima prenda de luto, muchísimas casas, porque se conserva muchísima, es muy abundante el material que hay original. Y, por supuesto, a la cabeza siempre habría un pañuelo. En este caso vamos a tocar a Marta para que también podamos ver el peinado de rosca que hemos preparado y que nos habla un poco de esos momentos y que se ocultara el pelo, ¿no? En este caso, no sé si veis la cinta, nos la han ocultado el atadero, no sé si la encontraría, a ver por la parte de adelante, debajo del mandil de seda, gírate. Lo iba a decir porque la cinta no es negra del todo, sí que la veis, ¿verdad? Tiene ya un poquito de color. Habréis visto cintas ataderos con un poquito de color blanco, con un poquito de color morado, con un poquito de color malva, que son tejidos expresamente para luto. Si la cinta está de esas normalmente teñida, pues es que el manteo lo han teñido y lo teñieron todo, claro, con los ataderos y todo, ¿no? Un mandil de seda, muy chulo también, original. Y, por ejemplo, a la hora de romper un poco ese luto, irse a un ya medio luto, un alivio, pues empezaríamos a ver cosas como estas, pañuelos que ya utilizan el color pasa, el color morado, y que nos están ya hablando de que el tiempo va pasando, ya se va a liberar. Y luego se introducirían prendas un poquito, poco a poco y paulatinamente para romper ese luto. Muchísimas gracias, Marta. Un aplauso para Marta.
Mirad, lo que os decía antes de la decoración que estábamos hablando, cómo está generada. Voy a ponerme de este lado, para que levanta ahí el pañuelo, Inés, hijo, por ahí. Cómo se genera, se recorta. Aquí se ve muy bien porque todavía no se ha rellenado el fondo del manteo. El piquillo recorre también la calle, de arriba, de abajo, y nos genera ese doble bicolor, ¿no? Ese efecto bicolor. En este caso todavía no se ha rellenado ni de huevecillo ni de lentejuelas, y ya vemos, vete girando, Inés, para que lo veamos, pero sí vemos cómo, por ejemplo, se aplican pequeños detalles, motitas de otros colores, de paños, que generan pues también un bonito efecto sobre el paño base, ¿no? Vamos a ver, ya que está aquí Inés, el bajero, mirad qué bonito. En este caso combinando otro tipo de colores, y luego tendríamos debajo de este uno liso. No sé si está rosita la de Fraga, que esto le gusta hacerlo mucho, ir levantando las capas, y luego tendríamos normalmente un refajo de lana o dos refajos de lana. Los habréis visto si vinisteis a ver la exposición, los refajos de lana preciosos. Ahí hemos encontrado muchos en estas localidades. Se estilaba mucho el intentar conseguir esta campana, esta figura de campana. Giramos. Volvemos a ver el corpiño bordado, hemos visto también la gabacha de ondas, y en este caso hemos también querido traer una prenda de respeto, ¿no? El manto, que sería con el cual se asistiría a los oficios, misas, actos religiosos, procesiones en la localidad. Muchísimas gracias, Inés. Giramos. Le voy a pedir, a ver la marca donde la tenemos, aquí. Le voy a pedir a Carmen que se gire. Estábamos hablando antes de cómo luchan en esta zona lo charro con lo alistano. Fijaros, hemos encontrado numerosas gabachas. Nacho, que es de Almaraz, tiene la teoría que esto no se hizo allí, que esto vino de fuera. Y es que hay muchas y son muy perfectas, muy bien hechas, no sé si se pondrían de moda, pero sí está claro que a la gente le gustaba ese aire a lo charro, ¿no? De hecho, cuando ellos se vestían y vestirse con estas ropas, lo denominan vestir de charro, vestir a lo charro. Es un vocablo que nos habla de una forma de vestir que no tiene nada que ver con el gentilicio de nuestra querida vecina provincia de Salamanca, sino que es realmente un vocablo que adapta a una fórmula de vestir, a una persistencia de algo barroco, algo abigarrado, y que se asocia en ese vestido con ese vocabulario, ¿no? En este caso vamos a ver un aprovechamiento. Fijaros como en este manteo, que lo hemos puesto de cimero para que lo vierais. En este caso tendríamos otro del otro tipo, de los de banda, de los de tirana. Y en este caso vemos como a doble color, ese efecto realizado en el propio telar y que nos genera ya una propia decoración sin nada más ya que confeccionar el manteo. Mandil de picote, tendríamos el bantal, como dicen en Villaseco, y sobre todo también la fórmula que también hemos encontrado en casi todas las prendas testigo, que es, cuidado que se vea bien ahí, cómo se dobla y se guarda el picote para que cuando tú te lo pones y se despliega, nos habla de una estructura, una arquitectura que crea el tejido en la prenda, ¿no? Esto cuando se dobla, se guardaría así para poderlo tener recogido, y cuando se despliega volvería a abrir formando esas características 4 calles, ¿vale? Es una forma muy bonita. Las fórmulas de cómo se viste, cómo se coloca una prenda, te tienen mucho más, a veces muchísimo más interés que la propia prenda en sí misma. Y nos hablan de una costumbre, de una tradición, de una herencia. Muchísimas gracias. Carmen. Vamos avanzando. Muy bien. Paula, estás guapísima. ¿Te lo han dicho ya? ¿No te lo han dicho? Tenemos a Paula, tenemos a Elena, tenemos al compañero también haciendo una estampa. Hemos construido una estampa, ¿no? Hemos querido recrear a tenor de esas piezas testigo que hemos encontrado. Vendríamos ¿de dónde venimos? De Palacios. Ella sería la madrina, ¿no? De la Virgen. Con una niña y él acompañaría la fiesta. Estamos hablando de unas indumentarias más cercanas en el tiempo que lo que acabamos de ver de Villaseco. Es decir, no se conservan
elementos tan arcaicos en esta otra parte según vamos subiendo hacia el norte de esta área, de esta comarca, y estamos hablando de prendas mucho más anteriores. Primero tendríamos a Paula, que viste un precioso manteo de Almaraz de Duero, de las azucenas, qué nombre más bonito, el vocabulario me fascina. El manteo de las azucenas, a este motivo lo llaman la azucena, se repite mucho como fenefa sola, en solitario, o simplemente combinando con la ancha, que se vuelve a repetir las azucenas en la parte de abajo, muy solicitado. Los pañuelos de ramosera, muy abundantes, de colores variados, también los hemos encontrado como solución, como prenda de busto. Los pañuelos de Melilla, estos ya fueron de lo último, cuando los novios, los pretendientes iban al servicio militar al norte de África, pues trajeron estos pañuelos que se pusieron de moda por todo el territorio nacional y que sirven pues como elemento de cuello, de romper un poco la parte de arriba de un pañuelo más amplio, en este caso como es el ramosera. Ella viste un precioso también mandil de azulón y un juvenito de paño negro. El pañuelo también a la cabeza, aunque también vamos a quitárselo, que estás muy guapa. Vamos a enseñárselo a la gente, Paula. Así. Muy bien. Un aplauso. Nos giramos un poquito. Aquí tendríamos un pañuelo de ramo. Yo creo que es de las prendas que con más veneración hablan la gente de esta zona, ¿no? Y yo creo que el tener un pañuelo de estas características, yo creo que ahora ya no le damos tanta importancia a estas cosas, pero suponía un esfuerzo económico tremendo para poder adquirir un pañuelo. Normalmente se compraban ya bordados. Esto no lo bordaba la gente en sus casas, esto se compraba. Y se compraba por una ocasión especial y haciendo un gran esfuerzo en unas economías muchas veces exiguas, apretadas, que les costaba llegar al final de mes, como decimos ahora, pero sí sacar adelante a muchas bocas, muchas veces en las casas. Son pañuelos fantásticos, hemos encontrado un montón de ellos. Estarán saliendo algunos, supongo, las imágenes por ahí detrás de lo que hemos encontrado. Y el pañuelo de ramo es uno, claro, vino a sustituir, a veces, no, a equipararse con el mantón de Manila, lógicamente, es la pieza referencia, ¿no? Y de los cuales también hemos encontrado algunos ejemplos. Pero lo más usual en estas localidades, tanto en Andavías como en Palacios del Pan, como es este caso, sería el pañuelo de ramo. Arriba otro tipo de pañuelo que también es muy abundante en esta zona, bordado también en colores, un piquito mucho más pequeño, con una cerra muchísimo más corta. Y ahora me voy a centrar sobre todo en date la vuelta, en este mandil también, una seda brocada. Nos levantamos un poquito el mandil, sujétalo así para adelante. Y quiero explicar, pues ya nos vamos a ir acercando al final, en el picado. Antes os hablaba Víctor de cómo a través de los dibujos, de la definición, del desarrollo, de los elementos que componen los dibujos, podemos ir haciendo un engranaje, encajando piezas y estableciendo unas concordancias estilísticas, unas concordancias técnicas, en las cuales nos permite elaborar un foco, un nexo común. Y en este caso lo vamos a ver en estas piezas procedentes de Andavías y de Palacios. Vamos a ver una fórmula de cortar, de dibujar el paño que vemos netamente y claramente en estas localidades. Es un foco muy claro de picao, que sabemos que es muy popular en nuestra provincia. Vamos a ver unos cortes muy geométricos, muy rectos. Da la sensación, yo no sabía cómo explicaroslo, digo, que estuviera recortado en chapa y que tú no pudieras redondearlo fácilmente, sino que dejarlo muy cortado, con muy agudos los finales, las prolongaciones de esos elementos tanto florales como geométricos. Yo creo que es fácilmente identificable, lo veremos en algunas de las imágenes que estamos viendo y en el siguiente ejemplo que vamos a ver por detrás de este. La gargantilla, hablan con verdadera devoción igual de la gargantilla, elemento metálico dorado que normalmente una vuelta o dos vueltas por casa y ya está.
Tenemos que huir de adulterar, de exagerar cuando vestimos el traje popular. No por más es mejor. Muchas veces hay que tener cuidado y establecer la medida. Y nosotros hemos intentado recrear en esta estampa lo que de verdad fue y lo fue el vestir popular de esta zona. Muchísimas gracias, Tilda. Estamos viendo las prendas, en este caso estamos viendo un estadio ya en el último, ya del último suspiro, ¿no?, de la indumentaria popular. Y estamos viendo una chaquetilla preciosa de pelo rizado, un chaleco de pana listado muy bonito, pantalón de panilla también, y la gorra de pelo, piezas originales conservadas por una familia de la localidad. En este caso, por supuesto, con la capa de esclavina y que no puede faltar para una indumentaria festiva, en este caso de este conjunto, que despedimos ya con un aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, uno de los trajes que también esta tarde nos hace más ilusión presentar este conjunto ya, y con esta parte ya nos vamos a despedir esta pasarela. Estamos viendo ropa de Andavías del Pan. Andavías, una de las localidades a las que más cariño le tengo. Hace ya tiempo que venimos repetidamente visitando, sobre todo indagando, recopilando, fotografiando, documentando todas estas prendas. Es imposible traeros y contaros hoy aquí todo lo que vemos, ¿no? Pero sí establecer una especie de nexos, de puntos de conexión y trasladarlos, ¿no? Y yo, por ejemplo, me gustaría destacar el manteo que lleva Raquel, de tu bisabuela, ¿verdad? Ella misma nos lo contaba, que hemos rescatado por ahí. Raquel está hoy súper orgullosa de vestir este traje. Yo creo un aplauso para la memoria de la bisabuela, ¿verdad? Nos giramos un poquito. Vamos a girarnos ahí. Mira, aquí estamos viendo lo que os decía antes, de este tipo de picar. Cómo se ve. Intentan rellenar todo el espacio, es decir, no dejar muchos huecos vacíos, y si el dibujo es muy tajante, como muy cortante. Se ve mucho en estas terminaciones, en forma romboidales, en estos picos, siempre afilados, siempre, y sobre todo también, que también lo hay en otras zonas, la utilización de otros tejidos que debajo de esos agujeros nos resaltan con un golpe de color, ¿no?, ese hueco que se crea, ¿no? Es importante. Es un manteo que nos hablábamos antes y era como 1800, a mediados de 1800, ¿no? 1820, 1850, calculando por las fechas y la edad tanto de su madre, la abuela, como la bisabuela. Por arriba tenemos el pañuelo de ramo. Vamos a girar otra vez. Vamos a quitarte para ver un poco ese también moño de rosca. Vamos a dejar la mantilla ahí en el brazo. Muy bien, Raquel. En este caso, este es un pañuelo realizado de nueva factura, con el aire de los que hemos encontrado en la zona, y lo bordó Pepa, y yo quiero también un aplauso porque fue una de las personas que más me animó a seguir con la indumentaria de su pueblo, de Andavías. Tendríamos en este caso, un poquito para atrás, el traje del chico, que responde al concepto que todos tenemos siempre de traje de chaquetilla, de chaleco. Hemos encontrado chalecos de muchos diversos tejidos, como aparecen en muchas zonas ya. Estamos hablando ya de las postrimerías, del atuendo popular. Aparecen esos terciopelos, esas panillas, esas chaquetillas que ya se van adaptando y se van alargando, van tomando ya forma de chaqueta y van haciendo de alguna forma de que el traje popular vaya perviviendo en esos otros elementos que los van sustituyendo, ¿no? Vamos a ver cómo la tarea de pespuntear, de labrar esos bordes, se convierte en prácticamente la única decoración ausente ya que vemos en 100 piezas más arcaicas, más anteriores, que abundan esos pespuntes, esas aplicaciones, esas cintas, y sin embargo, como vamos perdiendo todo tipo de decoración, pantalón de pana, la faja negra, el sombrero ya mucho más moderno que el sombrero de ala, pero mantenemos a la hora de asistir, por ejemplo, a oficios religiosos, la procesión, concejo, el uso de la capa de esclavina, que ha permanecido hasta prácticamente pues el último silbido, ¿no?, de la indumentaria tradicional. Un abrazo, un aplauso.
Bueno, con esto ya nos despedimos. María viste un traje también, en este caso, como sabemos todos, estos manteos pintados, que nosotros llamamos estampados, de fuego, de carro, tienen 1000 nombres, de pólvora. La pólvora yo no sé dónde salió todavía, pero sí que mucha gente, los quemados de fuego. Hay una fantasía en torno a todo este vocabulario tremenda, pero a la vez tan bonita, ¿no? Y que nos habla de esas cosas comunes y que nos unen, ¿no? En este caso, la aplicación de unas simples cintas de seda formando un piquillo, la aplicación de cintillos industriales, de la anilla, se convierte en la única decoración, y tendríamos el manteo bajero por debajo del de Raquel. Espera un momento, tenemos aquí, este es el que yo quería ver, levántalo. Tenemos otro ejemplo también de manteo industrial, ¿no? Ya de factura industrial, que sí van en casi todas las zonas de España, van arrinconando esas labores más arcaicas, ¿no? Y esas decoraciones más abigarradas y más barrocas. La parte de adelante la solucionamos en este caso con un mandil de seda, un campo de seda arenado, y el pañuelo merino, también en este caso, también original, tanto de la cabeza como de hombros de la localidad. Volvemos a ver las calabazas y el uso y la intercalación de la joyería de la plata con la joyería del oro, que nunca era de oro prácticamente. Yo no he encontrado nunca todavía por esta zona nada de oro. Sin embargo, sí el dorado, el brillo, sí que cautivó a las campesinas más galanas de nuestros territorios. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues hoy nuestra intención era daros una pincelada, ¿no?, de nuestra forma de trabajar con la indumentaria. Lógicamente es imposible traer aquí y explicar aquí o contar todo lo que se ve, todo lo que se recopila, porque además está totalmente en proceso. O sea, ya tenemos, a raíz de esto van saliendo otras cosas, la gente va encontrando otras piezas, te llaman, esto nunca se acaba, es una afición, una pasión, una forma de entender la tradición que yo creo que nunca vamos a abandonar. Quiero agradecer especialmente que han hecho posible esta pasarela a todas las personas, por supuesto a todos los modelos, para los que pido un fuerte aplauso. Y sí quiero dedicársela con todo mi corazón a las personas que nos abren sus casas. De verdad, una satisfacción tremenda. Lo puedo decir con la cabeza muy alta. No dejamos de recibir llamadas de gente invitándonos a visitarles, a intentar por lo menos documentar que muchas prendas, pues lamentablemente en el estado en el que las encontramos, están irremediablemente condenadas pues a la basura, a la chimenea, ya a la hoguera, pero realmente intentar documentar todo esto, que no se pierda, y facilitar de alguna manera una continuidad visual, plástica y documental de todas estas piezas nos parece una tarea necesaria y una tarea fascinante. Gente que te abre su casa, que encima te muestra parte de su tesoro, parte de su herencia, de su legado, y que además todavía tenemos la osadía de decir, no, ¿y nos lo dejarías para la exposición? Son 2 semanas ahí en el Teatro Ramos Carrión, y nos lo dejarías para hacer un pequeño montaje, una estampa que queremos hacer de indumentaria. La verdad es que la generosidad de la gente, en este caso, tengo que agradecerla de verdad, de todo corazón, de gente de Villaseco, de Almaraz, de Andavías, de Palacios, también alguna gente de Muelas del Pano, que no hemos podido reunir piezas para hacer uno de los conjuntos, pero sí estamos en contacto también con gente de Valdeperdices, del Campillo. Es una zona de verdad muy apasionante, una zona muy abrupta, muy áspera, muy dura, pero que sin embargo a través de su cultura tradicional, de su etnografía y de su indumentaria tradicional nos muestra una riqueza y una vistosidad increíble. Muchísimas gracias por habernos acompañado, al Grupo La Morana, a mis compañeros, a los modelos en esta tarde, y haber disfrutado de esta indumentaria de los arribanzos del Esla. Gracias.
Pues mis compañeros van a bajar por el patio de butacas para hacerse alguna fotilla ahí en el hall, en la entrada del teatro, con su familia, con sus amigos, que yo creo que merece la pena la ocasión retratar esta estampa tan maravillosa y tan preciosa. Y nada, hacemos un pequeño y un breve descanso porque nuestros amigos de Requena ya nos están pidiendo paso para la última pasarela de la jornada. Muchísimas gracias.